gracias por estar aquí. Vamos a partir para ser puntuales. Quisiera primero empezar agradeciendo al equipo organizador del Bar de Freud, un grupo de analistas de información y psicoanalistas que con su gran entusiasmo y alegría han hecho posible continuar con esta enriquecedora tradición que es el Bar de Freud. También quiero agradecer a Bastián, del equipo de sonido, que hace posible esto. Y, como no, al restaurante Confitería Torres, que nos recibe hoy en su casa, especialmente a Claudio, que anda por ahí. Muchas gracias. La idea es que cada uno pueda mirar la carta y tomarse algo rico, comer algo rico a su gusto. Además, quiero aprovechar esta oportunidad de contarles un poco sobre el consultorio Mate Blanco. Este consultorio está formado por psiquiatras, psicólogos, analistas de información y psicoanalistas, todos con al menos 10 años de experiencia clínica, que ofrecen psicoanálisis a precios reducidos. Se los recomiendo porque es una gran oportunidad para quienes tienen la inquietud o si conocieran algún familiar o amigo, ¿cierto?, que quiera hacerse psicoanálisis. Consulten, no dejen pasar esta oportunidad porque es realmente buena. Ahí en el flyer está el correo electrónico, está la página para que puedan compartirlo con amigos y familiares. Bueno, ahora el Bar de Freud. Este bar es un proyecto de la Asociación Psicoanalítica Chilena, la APC, en el marco de una iniciativa de la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional, que nos invita a sacar al psicoanálisis del consultorio y hacerlo conversar con el mundo, ¿cierto? Su espíritu es abierto, gratuito y público. Busca tender puentes entre el psicoanálisis y otras disciplinas, saberes y sensibilidades. El formato es simple, es una conversación entre una o un psicoanalista y otra persona de otra expertise, ¿cierto? Donde buscamos que sobre un tema escogido ambas den su mirada, su punto de vista y así todos logremos enriquecernos sobre el tema escogido. Al final de la conversación se abrirá el micrófono para los que quieran hacer alguna pregunta o comentario. El tema que nos convoca hoy: selfie, luego existo. La tiranía de la imagen. En la sociedad actual vivimos inmersos en el culto de la imagen. Algunos más, otros menos, pero creemos que nadie se salva. Se ha transformado en una especie de esclavitud moderna, donde los valores a seguir parecieran ser la belleza, la juventud, la delgadez y la perfección. Valores que creemos son incompatibles con la madurez y el paso del tiempo. Nos preguntaremos hoy sobre el lugar que ocupa el cuerpo en la construcción de la identidad, en tiempos donde verse bien se ha convertido en un ideal tiránico. Nuestras grandes invitadas de hoy son Constanza Buguñá, a mano izquierda. Ella es médico psiquiatra de la Universidad de Chile, es psicoanalista infanto-juvenil y de adultos de APC, cuenta con una larga trayectoria en clínica y actualmente también es docente de APC. Constanza tiene otro lado, otra arista, donde es artista y su pasión es el color. Ella trabaja con pinturas en óleo, con mosaico y con terapias. Bienvenida, Constanza, muchas gracias por estar aquí. Les presento a continuación les presento a Karen Salvo, a mano derecha. Karen, ella es médico nutrióloga, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y máster en artes liberales. Se dedica actualmente al tratamiento con personas con TCA con un enfoque respetuoso, libre de estigmas y centrado en el bienestar integral. Karen es profesora de pre- y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida, Karen, muchas gracias por estar aquí. Y les presento a Marta Guzmán, que está aquí en el centro. Marta es psicóloga, psicoanalista también de APC.
es especialista en temáticas de género y trastornos de la alimentación. Hoy nos acompaña desde su profunda mirada en la experiencia en tratamientos con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, ayudándonos a moderar esta conversación, ¿cierto?, entre ambas. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Les vamos a dar un fuerte aplauso y damos inicio a este diálogo. Pasar el micrófono a mí. Yo partiría diciendo, quizás abriendo el pensamiento, diciendo que nadie nace odiando sus cuerpos. Pero algo ocurre, que a la medida que estos niños que llegan al mundo y que empiezan a descubrirlo, gateando, luego corriendo, tocando, etcétera, que lo hacen con tanta libertad, simplemente como con la idea de poder descubrir el mundo, sin pensar en la estética del cuerpo, sino que simplemente pensando en la funcionalidad de este. Va pasando, se va encontrando con el mundo, con el espejo que ruido del mundo, que empieza a devolverle ciertas miradas, ciertos comentarios, que empiezan a hacer que este niño que vivía el mundo así, sonriente, queriendo simplemente descubrirlo, de pronto empieza a sentir que hay algo mal en sus cuerpos, y que estos cuerpos tienen que empezar a ser controlados, modulados, cambiados. Y es cuando comienza a ocurrir lo que nos trae hoy acá, que es desde una mirada de nuestro cuerpo, más bien desde la funcionalidad, movernos una parte tan importante del tiempo, a mirarlo como un objeto estético que tiene que mostrarse, que está siempre siendo evaluado con nuestros propios ojos, pero por supuesto con los ojos de los otros, que es lo que ocurre cuando nos metemos a las redes sociales, nos sacamos una selfie y esperamos muchos likes, porque lo que estamos haciendo es esperando el reconocimiento del mundo. Entonces, quizás para abrir la conversación es cómo fuimos perdiendo a lo largo del tiempo la idea de un cuerpo funcional, de una entidad funcional, hacia el otro lado, que es la de un objeto más bien social y estético, que es como nuestra cara, nuestra como carta de presentación frente al mundo, en la que sentimos que tenemos que estar todo el tiempo controlando y tratando de poner la mejor versión de nosotros, y como es tan difícil hacerlo, nos instala en un lugar donde la insatisfacción corporal es tan grande. Quisiera una frase, o sea, decir una frase para mí, digamos, el desarrollo, el desarrollo y cómo esto va afectando, de una psicoanalista que a mí me gusta mucho, Alexandra Lema, en un artículo sobre euforia de género. O sea, ella se mete mucho en estos temas, digamos, que son temas actuales. Y que la frase la encontré increíble, y lo podemos ligar con el desarrollo y después con toda la mirada social de las redes sociales, que es: la belleza está en el ojo que mira. Entonces, quizás podríamos darle pie a la Connie para que hable un poco del desarrollo. ¿Ah? Yo estaba pensando, ¿por qué estamos aquí? Nos metimos en esto. Nos gusta el tema. Porque nos gusta mucho el tema y porque somos mujeres. Y yo creo que recientemente esto es un tema de dejar hombres, pero es muy importante las mujeres. Pensé en Freud que dice que uno es antes cuerpo que yo, ¿no es cierto? Y por lo tanto el cuerpo no es por añadidura, y a mí me parece que a veces los terapeutas, que muchos terapeutas, candidatos, psicoanalistas, damos el cuerpo por sentado. Y yo pienso que el cuerpo es un vasto terreno de exploración psicológica, que puede ser muy interesante, por un lado de explorar, pero por otro lado de que los pacientes lo conozcan. Y conozcan, como decía la Karen, la cantidad de la cantidad de opiniones negativas, la cantidad de dificultades que se sienten como propias, cuando en realidad a lo mejor el otro que vive no encuentra dificultades. Les contaba a ella que había visto un Instagram de la Emma Thompson, que decía
en un auditorio grande, decía, mujeres cuando se desnudan frente al espejo, todas, hacen alguna pose. O echan la guata, o tiran la espalda, o se ponen de 3/4, o da lo mismo. Pero es porque hay una disconformidad muy brutal con el cuerpo. Y yo creo que yo veo niños adolescentes, con los niños adolescentes pasa lo mismo. No hay calugas, cuánto falta para las calugas, cuán alto voy a ser, cuán potente voy a ser en el deporte, no soy de los populares, soy de los nerds o de los Perkins. O sea, el cuerpo atraviesa el desarrollo desde muy pequeño y no se acaba nunca. Después vamos a hablar de la vejez, de la cirugía estética, de la dificultad de aceptar el paso del tiempo, pero yo creo que es muy importante que pensemos en conjunto qué vamos a hacer con esto, porque está muy difícil y yo creo que está muy frustrante para las personas habitar el cuerpo. Está lleno de problemas. Bueno, quizás en la misma línea del desarrollo que iba diciendo, los estudios muestran que ya a los 5 años, las niñas principalmente, ya le tienen miedo a engordar. Que a los 10 o 13 años hay como más de un 50% de niñas que se sienten insatisfechas con su cuerpo. Y que ya en la adultez los estudios muestran que hasta un 80-85% de las mujeres tenemos algún grado de insatisfacción corporal. Hay muchos menos estudios en hombres, porque en realidad el tema de la imagen corporal y de cumplir con ciertos cánones estéticos es como más reciente en la exigencia hacia los hombres. Pero igualmente los números son importantes y los estudios muestran que entre un 25 y un 60% de los hombres tienen algún grado de insatisfacción corporal. Quizás las temáticas que nos afectan son un poquito diferentes, las mujeres más en el tema del peso, de la forma corporal, del tamaño de los pechos, de los glúteos, etc. Los hombres más en un tema que tiene que ver con ser musculosos, con ser pelados, con la estatura, que esto es algo que yo siento que va a estar con los niños. Está como bien de moda hacer tratamiento para que los niños sean más altos, generándoles ciertamente una problemática que a lo mejor los niños no tenían, que es sentir que van a ser más chicos que otros y que probablemente eso parece que va a ser un hándicap en la vida, por eso los papás los llevan a que lo hagan crecer. Entonces la estatura también sería una temática que afectaría a los niños, principalmente a los hombres. Entonces es un problema que va creciendo, pero un problema que parte demasiado tempranamente. Y en realidad es lo que nos muestra también la realidad clínica, ¿no? Que cada vez nos van llegando niños más pequeños con trastornos de la conducta alimentaria. Y esto de alguna manera también es alimentado por todos, ¿no? Es alimentado por la sociedad en general a través de la publicidad, las noticias, las redes sociales, por supuesto, pero también las familias, los padres y los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud tendemos a medicalizar ciertas características del cuerpo de las personas, de los niños en particular, cuando les empezamos a hablar de que tienen que ser más delgados. Yo me dedico particularmente al tema del peso alto, de la obesidad, del trastorno mental, así que por eso esta temática me es particularmente cercana. Y lo que entendemos es que desde muy pequeños, los niños que no calzan con la delgadez que pareciera que hay que tener, son niños que ya el pediatra empieza a decir a los papás: este niño está gordo, es obeso, muchas veces frente al propio niño, ¿cierto? Lo cual empieza a construir en el niño la sensación de que obviamente tienen un cuerpo que está mal, y los empezamos a llenar de restricciones, nos empezamos a llenar de indicaciones de cosas que tienen que hacer, de tareas que tienen que cumplir, todo lo cual va dañando la confianza que ese niño tiene en su cuerpo. Pero además también va dañando la relación que este niño tiene con la alimentación, con el movimiento, y quedan atrapados. Entonces, en una sensación de no poder salir de este cuerpo que no les acomoda, empiezan a sufrir de pronto bullying en el colegio, sufren bastante, son testigos de muchos comentarios también en sus casas. Papás que se sienten interpelados por los profesionales de la salud porque los niños son un poco más gordos, entonces los papás también sienten que están fallando en su rol de padre y empiezan a presionar mucho a estos niños para que modifiquen su cuerpo, para que modifiquen sus hábitos. Entonces es bien difícil ayudar a estos niños que empiezan tempranamente en su vida a sentir que sus cuerpos están mal, y tienen que cambiarlos y que entran en el mundo de las dietas. Y esto va a ir alimentando esta baja autoestima, esta insatisfacción corporal y terminan desarrollando trastornos de la conducta alimentaria, como decíamos, parten tempranamente y que muchas veces nos acompañan toda la vida. ¿Cómo te explicas
tú dices que esto ha ido variando un poquito, pero la variable de género y los trastornos de alimentación. O sea, de todas maneras las mujeres somos las que más sufrimos de insatisfacción corporal, y vuelvo a nombrarlo porque la insatisfacción corporal es un factor central en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, las mujeres somos las que más sufrimos de insatisfacción corporal y por ende las que más tenemos riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Los estudios muestran que las prevalencias de TCA han aumentado ostensiblemente. De hecho, la pandemia fue como un punto de quiebre, hubo un ascenso muy importante en los cuadros de trastornos de la conducta alimentaria. Pero también vemos ¿Cómo te lo explicaste en ese momento? cómo me lo expliqué yo y cómo lo explican también los estudios. Son varios factores. Uno es tanto tiempo frente a las pantallas. Entonces, mirándose permanentemente y mirando todo el tiempo una imagen que parece que no es como uno querría que fuera. Por otro lado, el estar encerrado, la falta de convivencia con los pares, la disminución del movimiento, el ocupar la comida como un distractor que empieza a generar un poquito de inseguridad porque también empezamos a subir de peso. También se plantea esta idea de estar permanentemente con las familias un poquito disfuncionales, que se liberan de algunas situaciones cuando los niños parten al colegio, los papás al trabajo, etcétera, pero resulta que la pandemia era 24/7 todos juntos, por lo tanto las problemáticas de la familia se hicieron mucho más intensas y esto también provocó más disconfort emocional en una persona que a lo mejor tenía algún grado de insatisfacción corporal y aparece como un síntoma de la situación el trastorno de la conducta alimentaria. Yo me quedé pendiente porque dijiste lo que me dijiste del desarrollo. Me quedé pensando cómo se habita el cuerpo, ¿no? Desde que un niño está en la guata de la madre hasta la adultez, y yo creo que ahí hay dos ¿O cómo cosas. se minimiza? Se habita, porque me parece a mí que la madre y el padre tienen una función central, que es hacer a ese niño divinizar el cuerpo, diríamos los psicoanalistas, ¿no es cierto? Y eso es a través de tocarlo, de mecerlo, de jugar, de nombrar el cuerpo, aun cuando el niño no tiene el lenguaje. Y eso a veces, en las depresiones postparto, por ejemplo, está muy alterado porque la madre está absolutamente para adentro. O cuando hay duelo en la pareja padre o en la familia. Entonces, hay muchas cosas del mundo externo a ese niño que podrían hacer que el habitar el cuerpo sea difícil. Pero no es tan difícil. Cuando uno ve pacientes embarazadas, es muy interesante ver a las pacientes después con la guagua. Muchos deben haber tenido esa experiencia. Y cuando hay problemas es muy fácil ayudar. Uno puede hacer mucha prevención en este sentido cuando uno ve a la vida madre-hijo en análisis o en terapia. Y lo que uno ve es cómo la madre interactúa con ese niño, ayudándolo a nombrar y a habitar su cuerpo. Entonces, esto no hay que leer ni una revista, ni un libro, ni ver ni un reel, ni nada de ese estilo. Tiene que ver con conectarse con la maternidad y con el amor por ese niño. Y tocarlo, sostenerlo, quererlo. Entonces, por un lado está eso. Y lo segundo que quería decir es que en el desarrollo, desde que un niño está intrauterino hasta que es un adulto, el cuerpo sufre unas modificaciones extraordinarias. Si además es mujer y se tiene una guagua, más todavía. O sea, es como ir a Venus, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es muy difícil tener una autoimagen estable. Porque, por ejemplo, hay niños que no tienen ningún problema en la infancia, llega a la adolescencia, y no crecen tan rápido, son los más chicos del curso. O son los que tienen la primera regla antes que las compañeras. O tienen una enfermedad que hace que se desarrollen más lento. Eso puede hacer en la adolescencia que lo que venía tan bien se terremotee, por así decirlo. Entonces, es muy dinámico el desarrollo y a mí me parece que es muy importante no olvidarse de eso, de que ser adolescente es difícil, el cuerpo pasa de ser asexuado a ser sexuado. Aparece el deseo, aparece el gusto por otro, pero aparecen las características sexuales secundarias y eso para algunos niños es muy traumático. Niños que eran, por ejemplo, niñitas, que eran muy tomboy, por ejemplo,
y que de repente les aparecen pechugas y les llega la regla y tienen que ponerse muy señorita y no sé qué, y lo sienten como una pérdida de autonomía, de libertad. Entonces, me parece a mí que lo primero que habría que pensar es que el cuerpo cambia muchísimo, que no es estático, no es estable, y por lo tanto requiere de mucho trabajo interno para poder aceptar esos cambios sin sentirlos como una cosa en contra, sino como un dinamismo y una diferencia, podríamos pensar. Por supuesto que, o sea, acá puede haber patología y pueden haber cosas que ocurren que son todavía más difíciles, pero en un niño sano, igual el cuerpo cambia mucho. Un niño de tener la voz de pito pasa a tener la voz ronca, o pasa a tener pelos, o pasa a ser alto cuando en realidad era tímido y era bajo. En la pandemia pasó mucho, que hay niños que se fueron en sexto básico a pandemia, volvieron en primero medio y eran otras personas. O sea, mis compañeras de curso son unas mujeres pechugonas que se tapan porque les da vergüenza, los hombres son todos altos, barbones. Fue muy fuerte eso y se notó mucho, mucho más que cuando esto es cotidiano, que uno ve al compañerito o a la compañerita todos los días, se va acostumbrando, pero aquí hubo algo muy, como una suerte de decisión, en que nos guardamos todos y aparecimos muy distintos, y eso yo creo que fue bien traumático para muchos niños, que cambiaron mucho, que a lo mejor en tiempos normales no habrían tenido tanta angustia porque así es la vida nomás, y aquí se notó mucho ese cambio, pero siempre es así, siempre es muy dinámico y el cuerpo cambia muchísimo, demasiado a veces, y eso hace que las angustias no sean menores. Agregar también a eso que también hay cambios biológicos que se generan con los cambios hormonales, ¿cierto? Cuando las mujeres llegamos a la etapa de la pubertad, la etapa de la maternidad y la lactancia, y posteriormente la menopausia, son periodos que son bien críticos respecto a nuestro riesgo de insatisfacción corporal y el riesgo de los PCA, porque los cambios hormonales, los cambios en los niveles de estrógeno generan a nivel del cerebro un riesgo mayor de desarrollar PCA. Entonces, también como estar muy atento en esos periodos de la vida en que las mujeres quedamos mucho más vulnerables por los cambios biológicos que se generan y que impactan nuestro cerebro. Bueno, yo quería tomar un poco esto de, o sea, la variedad de género a mí me impacta. Entonces, de alguna manera, la niñita, sobre todo la menor, o sea, uno tiene que preguntar porque toda la confusión zonal, hay un autor, Meltzer, que viene complejo, pero plantea un poco esto de las confusiones zonales, ¿no? Y quizá ahí nos podemos meter en otro tema, que es que se siente como asqueroso, muchas niñas no saben si es caca, qué es lo que es esto. Entonces esto es como que todo el cuerpo y hay que expulsar, ¿no? Y quizá esto también puede explicar un poco el uso de laxante excesivo en los trastornos de alimentación. ¿A ti te ha tocado en la clínica eso? Te diría que el uso laxante es como de lo menos habitual dentro de las conductas purgativas. Ya. O sea, más el vómito, el ejercicio excesivo, eso principalmente, las restricciones severas después de un episodio de atracón, pero el laxante muy poco. Yo estaba pensando a propósito de habitar el cuerpo, la piel es probablemente el órgano de los seres humanos más grande y sobre el cual las personas pueden ejercer mayor cantidad de actividades. Sabemos de los tatuajes, cortarse, ponerse, agregarse, etc. Por lo tanto, lo que uno ve, y eso lo vemos mucho ahora, ¿no? Como lo que se hace la gente en la piel, ¿no? Y que se lo hace de diferente manera dependiendo de la etapa de la vida. Tal vez uno se hace algunas cosas en la adolescencia y otras en la adultez, pero la piel es, y yo pensaba, estaba leyendo una cosa de Lucian Freud que deben conocerlo, que pinta a personas desnudas, ¿no es cierto? Y pinta personas desnudas que muestran como el decaimiento de la vida, de la vigencia de la piel, desde la juventud, la gordura, la belleza, la urgencia, pero también la vejez, la gordura. Y él decía una cosa que a mí me pareció muy interesante, decía que la piel es probablemente el órgano que permite individualizarse mejor de todos los órganos del cuerpo.
Entonces uno puede ponerse ciertas marcas, ¿no es cierto? El tatuaje tal, el nombre del pololo, la fecha no sé qué. Y estamos en una época en que la piel es un temazo. Y yo creo que a mí me ha pasado la consulta de gente que se hace unos tatuajes gigantes, que están tapados por la ropa, llega el verano y uno ve una cara de lobo en la espalda gigante, o una serpiente que me exila de aquí, y es estéticamente muy importante. Pero yo pienso que es muy interesante porque uno podría pensar, ¿qué es lo que se firma ahí de la identidad? ¿No es cierto? Que pone a uno ahí, de su individualidad en la piel, como un terreno que se puede gobernar, a diferencia de otros órganos que no se pueden gobernar. Pero en la piel uno se puede hacer cosas, vamos a hablar después probablemente de la cirugía estética, qué sé yo, pero la piel es un órgano que nos interpela cuando se hacen cosas en las personas, y los adolescentes ahora se hacen muchas cosas. Mira a los futbolistas, que están tatuados enteros, y además es un estándar de belleza, ¿no? O sea, yo soy vieja, entonces no lo encuentro tan bonito, pero es un estándar de belleza nuevo, y yo creo que eso hay que incluirlo también, ¿no? Como una nueva manera de mirar la piel y lo que ocurre en la piel en los adolescentes. Hay padres que le tienen prohibido a los hijos hacerse nada en la piel hasta los X años, como no tener iPhone o teléfono celular hasta no sé cuánto. Pero es porque de alguna manera el hijo podría tener una suerte de sensación de agencia y de gobierno al hacer con su piel lo que se le da la gana, ¿no? Y eso es un tema a explorar que me parece muy, muy interesante y bien como actual, diría yo, ¿no? Como está muy de moda eso, en las redes, en fin. Bueno, quizás nos podemos meter en el tema de las redes y en el piel con piel, que justamente es lo que se queda fuera de las redes, ¿no? Entonces es muy interesante eso, o sea, lo virtual y lo real, y cómo, bueno, voy a referirme ahora a Alexandra Lema, que plantea que ella plantea muchas cosas como positivas y negativas, digamos. ¿Ah? Es interesante quizás tocarlas, pero plantea que hay un nuevo concepto de intimidad. O sea, tener relaciones en redes ha roto un poco lo que consideramos normalmente intimidad. ¿Ah? Entonces, quizás nos podríamos meter ahí con respecto a la adolescencia, que sí son muy vulnerables por las características propias de este espacio, una preocupación de los padres, etc. ¿Ya? ¿Quién quiere empezar? A mí quizás lo que me preocupa de las redes es la cantidad de información a la que acceden los niños y cómo se desvirtúa la verdad, ¿no? Porque con este tema de los algoritmos, los adolescentes empiezan a consumir información y luego empiezan a llenarse de esa información y empiezan a pensar que esa es la verdad. Y si nos quedamos con el tema de la imagen corporal, empiezan a buscar ciertos tipos de personas, habitualmente influencers, niñas buenas mozas o chicos guapos, etc. Y de pronto se le empiezan a llenar su lista de personas a las que siguen, imágenes que aparecen, y que solamente son personas, niñas delgadas, lindas, felices, que tienen muchos amigos. Pareciera ser que hay una forma de vivir que es como esas personas lo muestran. Y eso genera la sensación de parece que mi vida está mal, no soy tan bonita, no soy tan delgada, no soy tan feliz, no tengo tantos amigos. Y eso genera como una sensación de mi vida está recorriendo un camino indebido. O sea, a mí me asusta un poco eso. Me asusta además cómo el mercado influye en los niños y en los adolescentes, generándole necesidades que cuando yo al menos era niña obviamente no existía. O sea, ahora uno ve a los niños a los 10, a los 12 años sintiendo que tienen que hacerse skincare y entran a las tiendas a comprarse crema y se ponen crema 1, crema 2, crema 3, y cuando celebran el cumpleaños, la actividad del cumpleaños es hacerse cuidado facial. Entonces nos dice, aquí hay algo que no está bien, ¿no? O sea, que una niña a los 10 a los 12 años se esté preocupando de mantenerse la piel joven y hidratada y, no sé, nutrida, etc. Pareciera ser que no está permitiéndole
hacer el camino y descubrir lo que necesitaría a esas alturas del partido. Eso me preocupa mucho y creo que aquí hay un poder gigante del mercado, porque el mercado se alimenta de nuestra inseguridad, ¿cierto? Entonces, mientras más inseguros nos sentimos, mientras más sentimos que hay algo que hay que cambiar de nuestro cuerpo, más obviamente tenemos que consumir. Tenemos que consumir más crema, o más cirugías, o más botox, o más dietas, o más planes de ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera yo siento que nosotros estamos en un mundo donde ahora el mercado guía nuestras decisiones. Y nuestras decisiones tienen harto que ver entonces con tratar de cambiar nuestro cuerpo y con cumplir el estándar que el mercado también va cambiando, porque todo el tiempo nos dicen que hay algo nuevo, que hay que cuidar y algo nuevo que tenemos que modificar. Y da mucho susto que niños pequeños, ya da susto que nosotros los adultos tengamos acceso a eso, pero que un niño que recién está construyendo su identidad se encuentre con toda esta información. Da miedo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona en su desarrollo? ¿Y cómo van a ser capaces de habitar su vida? De hecho, leí hace pocos días un estudio que mostraba que mientras más, a ustedes les va a encantar esta palabra, porque yo les creo que buscar auto-objetivizaban, se auto-objetivizaban. En el fondo, mientras más miraban sus cuerpos como un objeto, menos capacidad interoceptiva tenemos. O sea, mientras más tiempo le dedicamos a mirar nuestro exterior, menos capacidad tenemos de conectarnos con nuestro interior. Y vamos perdiendo nuestra capacidad de sentir señales corporales básicas, reconocer el hambre, reconocer la saciedad. Probablemente muchos de ustedes tienen muchos pacientes que no tienen idea cuando tienen hambre, no tienen idea cuando están satisfechos. Les cuesta sentir la pena y reconocer sus emociones, les cuesta mucho sentir placer y por lo tanto tienen vidas sexuales absolutamente postergadas o poco placenteras. Entonces, mientras más vivimos afuera, que es lo que nos está pasando, vivimos mucho afuera mirando nuestro cuerpo, nuestra imagen, etcétera, menos podemos habitar nuestro interior y más alejados estamos de poder de verdad descubrir lo que somos, lo que queremos, cuáles son nuestros proyectos de vida, qué es lo que de verdad nos va a permitir tener una vida lo más buena, con el mayor bienestar, con la mayor capacidad de disfrutar el presente posible. Bueno, antes de que una cosa que queda claro lo concreto que se ha vuelto esta época, ¿no? En modificaciones corporales, en no tener un cuerpo propio, sino que la felicidad está en si cambias esto, y muy concretamente. Entonces uno puede estar y consumirlo, tú puedes tenerlo. Ya, bueno. Yo estaba pensando fíjate, que el problema de la pantalla es que es muy mentirosa. O sea, la cantidad de filtros que uno puede poner para verse de una manera que no es y engañar al otro que está en el otro lado de no sé dónde. Entonces, como psicoanalistas, nosotros eso nos viene mal, porque nosotros trabajamos con la poca verdad que se puede tener en la relación real con un paciente. Y a mí me ha pasado, no sé si ustedes, pero a mí me ha pasado que después de la pandemia, que fue todo pantalla, y mucha pantalla, mucho delivery, y mucho todo por computación y qué sé yo, que los adolescentes piden relación real y entonces no usan la pantalla. A mí me ha pasado que estoy haciendo todo presencial y la pantalla es como una ayuda. No llegué, había tacos, estoy enfermo, no me puedo levantar, entonces como hacer sesión igual. Pero la gran mayoría de los pacientes adolescentes y adultos quieren una relación concreta y verdadera, real, con ese otro que está ahí. Y pucha que cambia el tono emocional cuando uno puede ver a alguien en verdad, ¿no? El cambio del tono de la piel, el cómo las lágrimas se contienen, el sonrojarse, el empalidecer. Entonces, me parece a mí que la pantalla resta información en el contacto con un otro, mucho. Si además eso tiene que ver con sentimientos como colorear, pinchar, hacerse cariño, creo que es todavía peor. O sea, creo que hay una merma enorme. Pero además me parece a mí que la pantalla hace algo que es muy justo con los seres humanos, y es que la pantalla es bidimensional, no es tridimensional. Entonces, uno en realidad no sabe quién hay allá adentro, no sabe quién es esa persona, con lo bueno y con lo malo.
Y uno tiende y se tiende a poner like a algo que es absolutamente parcial y que es las partes por el todo. Entonces, de verdad me parece a mí que es muy injusto porque la complejidad de las personas es mucho más rica, es mucho más interesante por lo demás. En cambio tienen esta cosa como un poco de cartón de que se ve bien, ¿no? Se ve por un rato bien y en esa toma se ve bien. Puede ser eso todo mentira. Entonces me parece a mí que estamos presos de algo que es un poco falso, pero que estamos medio como en la ola, ¿no? O sea, como que la ola nos ha llevado a todos a, no sé, yo tenía niños de 6 años que me dicen, no, es que yo voy a ser influencer y tengo 3 likes. Del Diego, el Vasco y el no sé cuánto, pero el otro tiene 7 likes. Y uno dice, qué horror, este niño tiene 5 o 6 años y ya está metido en esta ola, ¿no? Y yo creo que tenemos nosotros como terapeutas una labor muy importante, los médicos, de poder ayudar a la gente a mirar otras partes. Está bien la pantalla, pero cuando es solo la pantalla, me parece a mí que empobrecemos mucho la experiencia humana. Y a los psicoanalistas de eso vivimos, entonces nos parece que realmente nos viene mal. Y yo pienso que hay pacientes que están atrapados en eso, mucho, toda la vida a través de verse de una cierta manera. Y creo que eso empobrece mucho la experiencia humana, mucho. Lamentablemente, deja de ser una ayuda, creo yo. Con respecto a la pantalla de este artículo, salieron unas cosas bien interesantes, de experimentos, por ejemplo, porque lo que ella dice, que el aspecto positivo, es que la gente pueden como jugar con distintas identidades, sacar aspectos que nunca pensaban que podían tener, ¿ah? Aspectos, etcétera, etcétera. Pero había unos experimentos, varios experimentos, de que las personas podían tener muchos likes y podían sentirse igual de solo, que los adolescentes reconocían que mentían en muchas características que sacaban. Después hacían unos experimentos con respecto a, por ejemplo, ponían en la pantalla a una persona, qué sé yo, si era mujer le ponían hablaba a través de una figura de hombre, ¿ah? Entonces como mayor empatía con los aspectos más femeninos, masculinos, o también, bueno, montones de experimentos en esa línea. Pero me quedé pensando en esa cosa que decía, de que puede ser para bien y para mal, de jugar con identidad y jugar con aspectos. Si uno pudiera integrar eso, por ejemplo, en un proceso terapéutico o en la adolescencia, qué sé yo, porque como una instancia de juego, no como una instancia de realidad, es bastante interesante, porque esto yo creo que llegó para quedarse, entonces quizás mejor buscamos algunos aspectos. ¿Ah? Que sean buenos. En ese sentido, la etapa del desarrollo de la adolescencia, no sé si... Estaba pensando que por un lado está la sexualidad, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con verse, esto de las fanpage, ¿no es cierto? Que hay gente que, qué sé yo, gana muchas lucas siguiendo las uñas o el dedo gordo y todo. Porque el libreto sexual es tan diverso que da un poco lo mismo. Entonces, uno puede ganar lucas. Pero lo que me quería referir es, además de la sexualidad, que por supuesto que las pantallas son una manera de exhibirse, ¿no es cierto? Y de arriesgarse a exponerse, también está la agresión. Y yo creo que una cosa que está pasando actualmente con las pantallas es la agresión a través del chat. En los colegios, ya estamos haciendo miles de charlas a los psicoanalistas porque el nivel de bullying a través del chat entre los compañeros de curso es bien feroz, porque no hay identidad, entonces como al bulto y pueden ser cosas muy humillantes, cosas muy difíciles, que han provocado suicidio en algunos adolescentes más vulnerables. Y yo pienso que está muy desregulado. Y entonces yo comentaba la otra vez hay una ley en Dinamarca, hace un mes atrás, en que está prohibido para los menores de 13, por ley, tener celular.
Entonces, si un niño tiene un celular y es pillado por las personas que viven en ese país, se va a una multa bastante importante. En Chile tenemos el récord de que hay una cantidad enorme de niños de 4 años que tienen celular. 4 años. Entonces estamos mal. Esto no lo digo yo, lo hice en la tercera hace como 3 domingos atrás, y yo lo encontré realmente pavoroso. Porque bien utilizado puede ser una herramienta de comunicación con los padres, de saber dónde están los niños, de ven a buscarme, ven a dejarme, bla. Pero es usado para lo sexual y para lo agresivo, y lo agresivo puede ser muy agresivo, puede ser muy humillante, y es difícil reparar eso, porque a veces es grupal, ¿no? Y la exclusión que uno antes la vivía en público, digamos, ahora es feroz. Yo he leído algunos chats que de verdad es como un sadismo desatado que no tiene regulación porque está escrito y no lo regula nadie, no hay ningún adulto que pueda leer eso. La gente adulta se entera cuando la niña va con depresión y va al psiquiatra, digamos, pero por un rato largo a veces eso se prolonga y es muy dañino. Me preocupa mucho eso de la pantalla y como una manera de vehiculizar la agresión que en la adolescencia no es poca. Nunca es poca en ninguna parte, pero en la adolescencia sobre todo puede ser muy dañina de la autoimagen, de la seguridad personal. Perdón, justo quería, para volvernos a la imagen corporal, ustedes son psicoanalistas y se meten en más temas. Justamente lo que tú mencionas tiene un impacto tan grande, ¿no? Los adolescentes construyen mucho su identidad en función de lo que los padres dicen de ellos. Entonces, que los compañeros de curso, los amigos, etcétera, comentan mucho sobre el cuerpo, obviamente va a interferir en la forma que ellos puedan construir su seguridad en su imagen corporal. Entonces ahí también hay un punto que hay que estar mirando lo que están hablando, lo que se están diciendo. Tenemos que controlar lo que nuestros niños están consumiendo en las redes sociales, porque son espacios que generan mucha insatisfacción corporal. Más allá de encontrarnos con una imagen bonita que queremos seguir, también los comentarios que recibimos a través de las distintas vías más cibernéticas van a tener un impacto súper importante en cómo cada uno se percibe a sí mismo. Y además, en cómo nos alimentan los pensamientos, ¿no? Porque cuando pensamos que la imagen corporal tiene que ver con cómo percibimos nuestro cuerpo, pero también todo como los pensamientos, los sentimientos, como las cogniciones que tenemos respecto al cuerpo, y eso va a determinar cuál es nuestra imagen corporal. Todo lo que encontramos en las redes o en el WhatsApp o lo que sea, va a construir una forma de pensar en nuestro cuerpo que va a hacer que pensemos que nuestro cuerpo está bien o está mal y que por lo tanto tengamos una buena o una mala imagen corporal. Yo estaba pensando también en algo que yo quería decir, y es la sexualidad, a propósito de la sexualidad y la agresión, ¿no es cierto? En la sexualidad, la importancia de la pornografía. O sea, la sexualidad actual de los adolescentes está muy atravesada por la pornografía. Es muy fácil entrar a sitios pornográficos XXX. Y entonces después cuando a uno le toca ver a cabros que tienen que empezar la vida sexual en la realidad con la polola, no es película pornográfica XXX, la polola no se transporta como la actriz de la película porno, ni él puede ser como el actor porno. Y hay mucha frustración, hay mucha angustia de la performance, de los atuendos, de dónde, de cómo. Y a mí me parece que eso ha sido muy dañino de la sexualidad normal, ¿no? Como que esa área de la sociedad que es un trabajo, ¿cierto? Y que está muy bien que exista y que la gente se gana la plata así, está bien. Pero en el desarrollo normal ha influido mucho negativamente, me parece a mí. Y hay niños más tímidos, por ejemplo, que se satisfacen con pornografía. En vez de buscar una pareja, intentar ensayo-error, como hemos aprendido todos en la vida de la sexualidad, se quedan en esta suerte de cosa autoerótica que es la pornografía, que es infinita, no tiene ni un límite. El computador no se cansa ni pide auxilio, no puede estar ahí días completos, ¿no es cierto?, encerrado en su pieza, masturbándose con una película porno eterna, y no hacer contacto con otro ser humano y aprender a relacionarse con el otro, ¿no? Aprender a cuál es la visibilidad de mi homosexualidad, de mi transexualidad, de mi heterosexualidad, lo que sea. Y yo creo que eso ha sido muy negativo. Creo que nos ha restado la regulación que ejercemos nosotros en la sexualidad de cada uno. Que es una cuestión tan valiosa y tan interesante de explorar, pienso yo, cuando aparece, ¿no? Y estamos atravesados entonces por estas cosas raras, extremas, muchas veces bastante poco normales,
que hace que los adolescentes estén bien agobiados muchas veces cuando inician la vida sexual. Como poner el cuerpo también como un objeto, ¿no? La pornografía también hace eso, no como un cuerpo que además tiene sentimientos y emociones y deseos, etcétera, sino que simplemente el cuerpo como un objeto a ser usado para el placer y que también genera hartas dificultades. Claro, y plantea modelos imposibles como posibles, o sea, frente, no sé, por lo que uno puede ver, y si yo los hombres, una cosa que uno dice, ¿dónde está? Con las mujeres, o sea, como eterno, o sea, te plantean una cosa que no existe, muy mentiroso en ese sentido. ¿Ah? Además, qué miedo salir después a explorar la sexualidad, porque cómo ser capaz de hacer todas esas cosas increíbles que pasan en la pornografía. Además yo pensaba, fíjate, yo lo he visto en otras partes, como que la sexualidad se ha escindido del deseo. Entonces la gente hace muchas cosas, está de moda hacer muchas cosas. Tú escuchas a los adolescentes que tienen todo tipo de sexualidad por todos lados, de todas partes, muchas veces con muchas parejas, en muchos encuentros sexuales, pero muchas personas no han tenido nunca un orgasmo. Y los hombres tienen impotencia y tienen que usar Viagra, la gente joven, gente de menos de 30 años que está usando Viagra porque no tiene deseo sexual. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el deseo sexual? Bueno, hay varios libros de filósofos sobre la sociedad del cansancio, ¿no es cierto?, y la agonía de Eros. Y yo creo que estamos en un problema que si la relación no es real con un otro que nos demanda y nos regula, nunca vamos a saber qué nos pasa a nosotros con nuestra propia sexualidad. Entonces, hay algo a explorar, y nosotros lo vemos en las consultas todos, supongo, ¿no es cierto?, de cómo el deseo a veces está perdido. Está en el trabajo, en tener estatus, en comprarse un auto último modelo, en la segunda casa, en fin, en cosas que son concretas y tangibles, pero no está en el deseo por el otro. Y eso a mí me preocupa mucho porque creo que de nuevo empobrece mucho el encuentro con el ser humano, sobre todo si hay una cosa de pareja, amorosa, puede ser los actos fome, ¿no? Porque hay una escinsión entre el deseo y la sexualidad actualmente, bien preocupante, yo recuerdo. Estamos en una sociedad del consumo, ¿no? Como dicen algunos filósofos, una sociedad que lo que nos hace es consumir algo. Consumimos belleza, o consumimos sexo, o consumimos objetos materiales, y todo eso nos desconecta de lo que decía antes, como de nuestra capacidad de sentirnos interiormente. Entonces, estamos todo el tiempo habitando muy un mundo de afuera, y en ese mundo de afuera no tenemos cómo conectarnos para descubrir el placer, la sexualidad y otras tantas cosas que son tan relevantes para experimentar. Claro, un cuerpo propio. Yo pensaba que bueno, la Virginia Woolf fue famosa por esa frase que dijo el cuarto propio, porque ella decía en esa época que las mujeres, o sea, tiene un libro que se llama El cuarto propio, que es muy conocido. El cuarto propio. El cuarto propio. El cuerpo propio. No, yo digo que ahora a lo mejor podría ser un cuerpo propio. Y que ella empieza su libro planteando que qué pasaba si la hermana de Shakespeare era tan talentosa como Shakespeare, digamos. ¿Ah? Estaba frita, no sé si tenía hermana Shakespeare, pero y claro, que era la educación y los medios propios. Entonces ahora quizás el desafío sería, y ya no solamente para las mujeres, sino para todos los seres humanos, tener un cuerpo propio, digamos. ¿Ah? Mi cuerpo, no el que plantea el ideal, no el que plantea, no sé, una juventud eterna, que no estaría mal de repente para los que son más viejos, pero claro, o sea, son ideales que uno no le costaría nada subirse al carro, digamos, porque es no sé, es difícil. Pero claro, todo lo que implique lo propio, lo que implique, porque también decía Alexandra Lema que puede parecer que se logran muchas cosas a través del ciberespacio,
pero digamos, las realmente propias y las realmente que uno valora son las que cuestan. ¿Ah? Los psicoanalistas siempre decimos el camino largo y el camino corto, digamos, el camino largo en todas las cosas de la vida, en lo que uno valora, siente que es propio, que costó. ¿Ah? Entonces, eso en todo lo que implica la regla, identidad, puede parecer como que está logrado y no está logrado para nada, solamente la imagen. ¿Mm? Cuando nombraste a Virginia Woolf, pensé un poco en el feminismo, ¿no? Y hay algunas feministas más actuales que plantean que esta cosa de la búsqueda de un cuerpo que mejorar es una forma del patriarcado de mantenernos a las mujeres igual subyugadas a algo, como que hemos ganado grandes espacios de libertad, pero igual aparece un nuevo espacio del cual seguimos esclavas. Antes no es que antes no existían los estándares de belleza, pero nunca al nivel de los de ahora, nunca con el nivel de exigencia de ahora, nunca con tanta gente con quien compararnos como ahora, y que aparece entonces esta nueva forma de mantenernos un poco esclavizados. Las mujeres tenemos que competir con otras mujeres, entonces tenemos que ser más bonitas, estar mejor vestidas, ser más jóvenes, no tener canas, etcétera, etcétera, porque eso nos permite ganarle a la mujer de al lado, pero además gastamos mucho tiempo en mantenernos delgadas, fit, jóvenes, etcétera, o sea, muchos recursos económicos y muchos recursos de tiempo y emocionales para tratar de mantenernos como la sociedad nos pide que nos mantengamos. Y eso obviamente nos resta tiempo, energía mental, ganas, etcétera, para poder seguir desarrollando en nuestro espacio más bien laboral. Entonces, yo siento que también tenemos que detenernos a pensar a esto. O sea, ¿cuánto tiempo quiero restarle a mi vida dedicándome a cumplir con el estándar de belleza que me piden, cuando esto en realidad significa un déficit en mis posibilidades de desarrollarme, no solo en lo laboral, desarrollarme en mis encuentros con mis amigas, con mi pareja, con mis hijos, etcétera, porque es todo tiempo que me quito. O sea, los hombres, con suerte, algunos ahora quizás se dedican un poco más, pero con suerte se levantan, se lavan los dientes, se echan una peinada y ya están listos. ¿Cuánto tiempo gastamos las mujeres? Yo tengo pacientes, Lola, que salen súper maquilladas del colegio, en realidad no tienen tiempo para desayunar, pero sí tienen tiempo para maquillarse, encresparse las pestañas, peinarse, súper peinarse, para poder salir lo más lindas posible, para que cuando lleguen al colegio recibir miradas que ellas sientan que las aprueban, ¿no? En cambio, los hombres no andan buscando eso. Las mujeres gastamos tanto tiempo y no creo que es una pena lo que perdemos en el colegio. Educación psicoanalítica. Yo estaba pensando que el punto aquí, no te voy a explicar nada, pero me hace pensar que ¿dónde está la libido en la vida actual? ¿No? La libido está puesta en un protocolo. O sea, la gente come cierta cantidad de proteínas para no subir, no sé qué. Y piensa poco si le gusta la comida, si le gusta lo que come, si goza de comer, si goza con compartir la comida como un acto social, ¿no es cierto? En que la comida es parte de gozar con otros, la importancia de estar juntos, ¿no? Y de compartir. Entonces vuelvo al viejo Freud, en el sentido de pensar en la libido como algo tan vital que hemos perdido, y en que yo pienso que las partes por el todo, o sea, la imagen por el todo del ser humano, empobrece, hace muy fome. Es muy fome estar con un tipo que está super fit, que come 100 gramos de proteínas al día y que hace no sé cuántos kilómetros y que está con el celular aquí y que tiene un auto extraordinariamente fantástico pero no tiene ganas de acostarse con nadie o está muy cansado o está preocupado en la reunión de mañana. Me parece a mí que la vida se empobrece. Yo creo que las mujeres también nos pueden poner muy fome, de estar planteando un estándar permanentemente, sin poder gozar de la vida, ¿no? De gozar de las distintas etapas de la vida. No solo se puede gozar si es joven. Ahora todos dirán, sí, como vieja, pero yo pienso que cada etapa tiene su cada cosa, ¿no? Y yo creo que eso, cuando uno lo descubre, picha, que lo pasa mejor, ¿no? Como que se saca muchas ataduras de la vida en términos de decir, esto es lo que hay, sano, más viejo, yo pensaba en esto de la Thompson, bueno, sí, pues no es lo mismo un cuerpo de 25 que uno de 50,
Y está muy bien que no sea el mismo. Yo he hablado algunas veces con algunas personas con las que comparto en que tenemos una dismorfofobia, o sea, lo que es bonito ahora es no tener gestualidad, estar tan operados, sin arrugas, sin nada, que somos como unas muñecas japonesas así, ¿no? Y eso parece que es bonito porque es joven, pero los jóvenes no son sin arrugas. Si uno mira una guagua, las guaguas tienen no sé cuántas emociones, tienen rollos, tienen gestos, ¿no es cierto? Y no hemos establecido, yo creo que hemos estado en un estándar así, un poco como maniquio, creo yo, ¿no? En que estamos convertidos en unos seres sin libido. Y nosotros como psicoanalistas nos importa mucho que la libido sea parte del cotidiano vivir, ¿no? En el comer, en el intercambiar, en el quererse, en el tocarse. Y la pantalla y la tiranía de la imagen, como decía la propaganda de este bar, yo creo que es justo lo contrario. O sea, yo diría, ojalá que eso no sea así, pensaría yo. Bueno, yo creo que muchas de estas cosas que hemos hablado tienen que ver con una necesidad de controlar, ¿no? O sea, yo pensaba cuando veía pacientes anoréxicas que justamente porque generalmente en la pubertad, qué sé yo, frente al bombeo hormonal, entonces la necesidad de sentirse en control era muy importante. Y todas estas cosas que tú dices, las calorías, 100 y toda esta cosa frente a un mundo que cada vez es más, no sé, incierto, las bombas, qué sé yo, entonces la necesidad de control es muy importante. Entonces todas estas cosas ofrecen, ¿no? La anoréxica, o sea, miden hasta los 5 gramos, los 10 gramos, entonces eso les da una sensación de agencia frente a un mundo en que bueno, basta ver las noticias nomás para darse cuenta que somos unos seres pasivos frente a otras personas que toman decisiones que nos pueden cortar la vida, digamos. Son las 9. ¿Te parece abrir a público? Sí. Muchas gracias, se pasaron de todo interesantísimo. Quisiéramos abrir el micrófono para quien quiera hacer preguntas, comentarios por allá. Primero, muchas gracias por esta charla. Realmente dieron puntos de vista y opiniones y realmente también acuerdos que necesitaba escuchar. Soy educadora diferencial, trabajo en un liceo público, por lo tanto aclararon muchos puntos. Pero de todas maneras, para las tres tengo dos preguntas. Primero, ¿qué hacer en el caso de adolescentes y preadolescentes que son parte de la comunidad disca? Pregunto considerando el excesivo alcance de las redes sociales y el impedimento de retirar los celulares en establecimientos educativos por quitar objetos personales y privados. Eso es lo que de hecho dentro de la misma directiva y la misma Inspectoría General tenemos las manos atadas. No podemos hacer mucho más. No nos permiten retirar el celular. ¿Por qué? Porque es un objeto del estudiante y claramente no podemos negarlo. Y por otro lado, la agencia propia del cuerpo a una edad temprana, refiriéndome a la adolescencia, contraria a la opinión de los padres, finalmente es algo positivo o negativo. Esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Oye, yo he trabajado en hartos colegios y hay varios colegios en Santiago que sin ponerlo público están quitando los celulares a la entrada del colegio. Y ha sido bien difícil porque hay niños que los llevan escondidos, porque tienen 2 celulares. A mí me parece que, yo no sé si vieron la noticia, pero en Escocia hay toda una política pública en que los estudiantes llegan a unas especies de monitores antes de entrar al colegio y desactivan el celular. O sea, no les quitan el aparato, pero sí los desconectan del internet. A mí me parece que esa tiene que ser una política pública. O sea, yo como psicoanalista de adolescentes diría el celular dentro del aula no sirve para nada. Podría perfectamente estar fuera.
Y respecto de la agencia, a mí me parece que el tener agencia es un logro psicológico fundamental en el desarrollo y que pasa por todo esto que hemos hablado: aceptar el cuerpo, aceptar las diferencias, aceptar el género, aceptar los gustos, los disgustos, la herencia, las enfermedades, el cuerpo biológico, el cuerpo psicológico. Es un logro y yo creo que es un proceso largo hasta que uno se muere. Yo no creo que se acabe porque uno tiene 18 años. Yo creo que uno sigue creciendo y aceptándose o no hasta que se muere. Hola. Yo quería preguntarles, porque siento que nosotros tenemos un concepto de lo que es la intimidad, de lo que es la relación de pareja, de lo que eran las relaciones de amistad. Claramente hoy en día la juventud está teniendo otros conceptos de lo que son esos vínculos, y yo creo que todos como terapeutas tenemos esta tendencia a decir esto es lo que realmente tiene más valor, lo presencial, las miradas, la intimidad, la sexualidad que nosotros conocemos. Y me surge la pregunta como terapeuta también, si es que esta nueva generación va a desarrollar nuevos códigos de lo que es intimidad o no sé, cómo replantearse un poco los códigos sociales, porque nuestras tendencias son a querer reprimir el uso de la tecnología, tratar de que se junten, tratar de que hagan otras cosas, pero el mundo está cambiando muy muy rápido. Entonces me pregunto un poco si van a ir cambiando también esas formas y a qué deberíamos aspirar y cómo ayudar también a estas nuevas generaciones a mantener lo que sabemos que sí es importante, que es el vínculo. Hola, Vivi. Fíjate que lo que yo he visto ha sido bien interesante. Por ejemplo, la plaza de antes ahora es el juego de rol. Y los niños se reúnen en torno al juego de rol, en el caso que es así. Y hay una etapa de la adolescencia en que eso es todo el rato. Mientras sea de rol con otros, parece que no importa mucho. Lo que importa ahí es el contacto con un grupo, aunque sea virtual. Y lo otro es que es una etapa. Después los niños crecen, y en la adolescencia más tardía, vuelven a querer juntarse, y vuelven a querer pololear, y vuelven a querer jotearse a alguien. O sea, pareciera ser que es una forma de navegar con nuevas adquisiciones, con nuevos advinículos, digamos, pero finalmente se vuelve a esto humano, ¿no? Como de querer estar con una polola, de salir, de carretear, de estar con amigos. Entonces, lo que uno ve cuando no hay patología, cuando hay patología la cosa es distinta, pero eso ya es patología. Pero el desarrollo normal son como una ola y en que en general igual prima el contacto con otro, creo yo. A través del device, a través de te conectas a través de, pero siempre hay un otro. Y yo creo que eso es lo sano, finalmente. Entonces es una forma más bien. Eso es lo que yo pienso. Súper breve más bien respecto a lo que leí, que mi experiencia, aunque no es mi espacio, pero lo que los estudios han ido mostrando, por lo cual tantos países están empezando a tomar decisiones respecto a evitar que los niños comiencen a interactuar con las redes sociales o con el celular desde cierta etapa o hasta cierta etapa, tiene que ver con que los estudios han mostrado que los niños desarrollan menos habilidades emocionales, desarrollan menos habilidades cognitivas, empeora su capacidad de crear, de imaginar. Entonces, más bien sostenía en esos logros es que pareciera ser que tanto tiempo en el contacto con el celular y las redes sociales no sería bueno, más allá que yo comparto contigo que probablemente viene un mundo muy diferente, esta cosa, todo el tiempo pasado fue mejor, que mi abuelita me decía que era mejor, y yo también le digo lo mismo a mi niño. En realidad obviamente las cosas cambian y hay algo mejor también en estos tiempos, pero particularmente respecto a las capacidades que podemos lograr en nuestro mundo emocional, nuestro mundo cognitivo, al parecer el uso tan permanente del celular afectaría en estos logros. Parece que tenemos el mismo cerebro, por eso el estrés, digamos, que el cerebro no ha cambiado mucho desde la prehistoria, o sea, por eso estamos sentados y tenemos estrés, porque antes, no sé, corríamos detrás del mamut, o el mamut nos perseguía y nosotros corríamos, digamos, andábamos recogiendo semillas. Entonces, en ese sentido, obviamente que la intimidad es como cuando, no sé, ahora se dice, que ha cambiado las cosas entre las relaciones amorosas, y uno se da cuenta al final que
no sé, pues, son las formas, pero al final no es tan difícil. Vamos a abordar el tema en relación, no tanto a la adolescencia, sino el tema de la autopercepción en las mujeres menopáusicas o los adultos mayores. Porque el acceso que han tenido los adultos mayores a las redes y a la información también influye en cómo se alimentan, en qué es lo que quieren, cómo se maneja un poco el tema con los adultos mayores. Lo veo, por ejemplo, en mi mamá, que está preocupada de bajar de peso a los 80 años y no asumirnos también en la evolución de nuestro cuerpo. El tema del peso tiene un gran peso en esta sociedad y en realidad todo el mundo está demasiado más preocupado. Y en realidad lo que ha ocurrido es que se ha medicalizado mucho el tamaño de los cuerpos, ¿okay? Porque como que ha corrido en el mundo una idea de que ser gordo es igual a ser enfermo, y que hoy día sabemos que no es igual. Es verdad que tener más grasa corporal aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades, pero en realidad enfermarnos pasa por un montón de factores. Uno es lo que comemos, cuánto nos movemos, pero también en qué entornos sociales desarrollamos y cuáles son los vínculos que construimos y cuál es nuestro acceso a salud y en qué lugar vivimos y en cuánto nos exponemos a agentes contaminantes, delictuales, etc. O sea, nuestra salud está determinada por muchos factores que van a determinar nuestro tamaño corporal, pero que también van a determinar nuestro tamaño corporal y nuestra salud. Entonces, en realidad ha corrido en el mundo médico como una necesidad de que todos tenemos que ser flacos en un tiempo donde además ser flaco es difícil porque no nos movemos de nada. Yo el domingo que tuve un día como tranquilo, súper tranquilo, porque miré salud y vi cuántos pasos había hecho en un día que había movido un poquitito, 500 pasos, y no había hecho nada de deporte. Entonces me dice, en realidad está lleno de gente que no se mueve nada, porque se suben a la micro, con suerte caminan al paradero, se suben a la micro, se bajan en su lugar de trabajo, se sientan en su escritorio, están todo el día en el escritorio y luego la vuelta a sus casas. Entonces vivimos en un ambiente que no promueve nada el movimiento, no tenemos tiempo para el movimiento, la gente le tiene miedo a salir a las calles y moverse. Y por otro lado, bueno, tenemos una industria alimentaria que también nos hace comer un montón, pero al lado una industria de la dieta que también nos hace comprar muchos productos dietéticos. Entonces, hay una multiplicidad de factores que determinan nuestro tamaño corporal, pero yo creo que los médicos nos hemos quedado un poquitito atrás, en una mirada un poquitito más realista, donde pudiéramos acompañar a las personas a habitar sus cuerpos en salud, por supuesto, en autocuidado, pero sin obsesionarnos. Parece como de loco que una persona a los 80 años, que no tiene una obesidad mórbida, que no está dañando su salud, esté preocupada de su cuerpo. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la medicalización de los cuerpos. Yo estaba pensando, fíjate, que ¿qué se hace con una persona menopáusica, adulta mayor? Se hace el duelo del cuerpo. Hay que hacer un duelo. El cuerpo ya no es joven, queda el último tercio de la vida, lo que no hiciste a los 20, 30, 30, ya no hiciste. Y uno podría pensar que los procesos analíticos de gente que está en esa etapa de la vida es muy interesante, porque de verdad que uno puede reparar y perdonarse las elecciones que no hizo, las cosas que no decidió, aquello que decidió mal, y las consecuencias que eso ha tenido en el presente. Si uno no hace un trabajo de duelo profundo respecto de eso, es muy difícil que el presente sea vivido con cierto bienestar, porque sigue buscando la zanahoria, que podría ser el bajar de peso, el sacarte la arruga, el comprarte otro auto, el, no sé, podríamos ponerlo cualquier cosa concreta, cuando en realidad el proceso que falta es hacer las paces con que la vida se acaba y que, bueno, ¿cómo vas a enfrentar lo que viene? ¿Cómo se llama esa antropóloga que trabajó con chimpancés? Jane Goodall. Goodall. Ella le preguntaban, ella tiene 94 años, le preguntaban qué pensaba de la muerte. Y entonces ella dijo, bueno, es lo que viene, tengo 94 años. Y la verdad es que por experiencias que he tenido, me parece que ahí pasa algo. Que no tenemos conocimiento, pero hay atisbos. Y estoy feliz porque va a ser una nueva experiencia. Es fantástico. O sea, ella ha sido exploradora de lo nuevo, de lo diferente,
toda su vida y frente a la muerte se para igual. No es tan raro que ella diga eso. Yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer todos los seres humanos, de preguntarnos qué hicimos, para dónde vamos. Y si tú lo pones en el cuerpo solamente, yo creo que te vas a cortar una experiencia muy profunda, que es a lo mejor recuperar lo bueno que tú tienes, para que serviste, y a quien te hiciste, que te quiso. Igual es un tremendo desafío igual en estos tiempos, porque en el fondo la sociedad nos pide, especialmente a las mujeres, que sigamos flacas a pesar de la menopausia, que no tengamos rollo, que las pechugas no se nos caigan, que no tengamos arrugas, que no tengamos canas. Entonces, es difícil hacer el ejercicio que tú planteas en una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo que tenemos y que podemos, porque nos vende un montón de maneras de lograrlo, de mantenernos en un cuerpo que no cambia, en un cuerpo que debería seguir siendo el cuerpo que teníamos a los 20, a los 25. Entonces, obviamente el ejercicio tiene que ver con esta idea, ¿no? Yo creo que hay gente que puede estar absolutamente en desacuerdo, es como hacer un ejercicio de aceptar que la vida pasa y que envejecer en realidad es parte de la vida, que dice que estamos vivos además, ¿okay? Que hemos tenido la suerte de llegar a envejecer, porque si no, habríamos quedado jóvenes a los 30 y nos hubiéramos muerto. Entonces aquí es como cómo ir combinando la idea de que en realidad tengo que aceptar que la vida avanza, que envejezco y que quiero ocupar mi energía en poder pensar en mis proyectos para el resto de la vida que me quede. No quedarme atrapada en solamente la búsqueda de algo que tiene que ver con el cuidado de mi cuerpo y que no me permite pensar en cómo quiero vivir la vida, en qué quiero hacer, qué desafíos me quiero proponer, para seguir enriqueciendo la vida más allá de los años que yo tenga. Bueno, Y para no parecer que sea todo como cosas que hay que lograr, me acuerdo mucho de una tía de mi marido vieja que decía: envejecer es una liberación. Y ahora que estoy vieja, con que usted me escuchó un poco razón, también una liberación, un montón de cosas, digamos. También hay mujeres que sienten que a pesar que, por ejemplo, cuando llega la menopausia, que podría ser la liberación sexual, el seguro no te vaya a embarazar, igual está absolutamente esclavizada de otros deberes de los que nosotros deberíamos ser capaces de liberarnos. Es difícil, es una súper tarea, pero es como lo que nos toca, ¿no? Liberarnos para poder de verdad ser libres, como decía la tía de tu marido. Hola, primero muchas gracias por la instancia. Hemos hablado harto del rol de las redes sociales que están teniendo, las cosas negativas, esta expectativa irrealista. Y he visto otra tendencia también que está dando en las redes sociales, que es este como body positive muy extremo también, de que deberíamos aceptar, ¿verdad?, todos los cuerpos tal y como son, incluso aunque no sean sanos, y desprender al cuerpo de todo el resto de la importancia. Entonces ahí quería preguntarles cuál es el rol en realidad del cuerpo, si es solo salud o si es solo movimiento, o es natural que exista también una autoestima de cómo me quiero ver en esta sociedad. Para allá va la pregunta. El body positive parte un poco de esta idea que la sociedad ha impuesto de manera bien normativa cuáles son los cuerpos correctos. ¿Okay? Entonces el body positive llega a decirnos que en realidad deberíamos tratar de vivir nuestros cuerpos positivamente, mirándolos no desde lo negativo, de lo que está mal, desde lo que le falta, sino que valorando lo que es. Hay algunos que han criticado el body positive porque sienten que es como demasiado y en realidad es imposible vivir amando nuestro cuerpo. O sea, a todos nos pasa, aunque uno tenga una imagen corporal razonablemente adecuada, igual a ellos puede ser que no me guste mi nariz o que encuentre que la ropa no sé, uno puede ver muchas cosas. Entonces, la crítica al body positive es esta idea de que tú tienes que amar tu cuerpo. Entonces hay otros que se han movido una cosa más como del body neutral, ¿no? Como una cosa más neutral respecto al cuerpo. Como asumir el cuerpo como lo que es, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con defectos y virtudes, y poder habitarlo de esa manera. Yo creo que ese es como el desafío, un poco como partía diciendo, ¿no? Como poder ver nuestro cuerpo desde la funcionalidad. La estética es una parte de, y yo creo que tampoco podemos escindirnos de esa realidad. Siempre que esa búsqueda de vernos bien, yo también me arreglé y me maquillé un poquito y todo para estar lo mejor posible hoy día, pero que esta búsqueda de este estándar, que quizás uno puede creer, no limite tu vida.
Y a mí lo que me parece que lo que nos está pasando es que está lleno de personas que ven limitadas sus posibilidades de desarrollo por sentir que habitan un cuerpo que no es el adecuado. Está lleno de personas que no salen a citas, por ejemplo, porque sienten que como alguien las van a mirar, o un hombre que siente que obviamente no van a decir que sí en la cita, gente que no se presenta a ciertos trabajos porque creen que sus cuerpos son inadecuados, que no van a la piscina en la junta de fin de año en el colegio porque en realidad no quieren que los miren en sus cuerpos. O sea, yo creo que hay como un sutil límite entre querer estar en un cuerpo bien, está bien, pero que el no tenerlo no limite tu desarrollo y tu posibilidad de disfrutar la vida y hacer la vida que pudieras querer tener. Yo fíjate que pensé podríamos establecer un nuevo concepto, body reality. O sea, lo gordo es gordo, lo flaco es flaco, lo no gordo no es gordo y lo no es flaco no es flaco. Esa es la realidad. Querer pensar que lo gordo no debe decirse gordo porque es feo decir gordo y no hay que decir nada, cuando en realidad es gordo y es enfermo, por ejemplo, o no es cómodo, o no está bien, o no te gusta. Que tú quieres que no te digan nada de lo gordo, por ejemplo, o lo muy flaco, pero tú, si tú encuentras que está mal, está igual, digamos, eso es lo que quiero decir. Entonces, tal vez los analistas nos encontramos en una situación en que lo que hay que hacer, esto es muy analítico, es gordo o flaco, ¿qué vaya a hacer con eso? ¿Cuál es tu manera de abordar eso tuyo? ¿Te molesta mucho? Entonces preocúpate y haz algo, lo que sea. No te preocupa nada y estás feliz así, fantástico. Pero no es posible que desde afuera te regenten si tú tenés que ser feliz o no de acuerdo a ser gordo o flaco. Es un proceso interno propio en que uno debería tener la agencia de decir así o así, yo me vivo la vida bien. Y yo creo que esa suerte de normativa de no aludir al cuerpo me parece que es poco honesta, es media mentirosa. Y en ese sentido, por eso te digo, el body reality sería Pero acotar un poco más, algo más de lo que te estoy diciendo, hay toda una discusión sobre si hay que decirle gordo o no a las personas, ¿okay? Y las personas gordas, un grupo de ellas al menos, piensan que estaría bien decirle gordo, porque lo que tenemos que aprender a hacer es sacarle la connotación negativa que tiene la palabra gordo. O sea, ser gordo es un adjetivo más, como ser flaco, como ser alto, como ser bajo. Si yo describo una persona y digo una persona alta, rubia, de ojo café, nadie tiene ningún conflicto con eso. El conflicto aparece cuando menciono la palabra gordo, ¿okay? ¿Por qué? Porque hay toda una carga moral negativa detrás de la idea de ser gordo. Y eso es lo que tiene que cambiar. No está mal decirle a alguien que es gordo, si es que es necesario decirlo. Tampoco tenemos que andar por la vía diciendo a la gente, eres alto, eres gorda. O sea, no es necesario hacer eso. Pero si fuera necesario, habría que sacarle la connotación negativa y ahí simplificaría todo. Claro, es como antes, fíjate que esas cosas como más naturales que han sido toda la vida, quizás tenían una cosa sana, porque era no solamente ser gordo, era la gordita simpática. O sea, de hecho, mis papás se llamaban entre ellos gordita y gordito. Y no tenía nada de feo, de malo, de agresivo, era súper cariñoso. Porque en realidad, gordita, gordito no tenía ninguna connotación moral negativa. Yo creo que eso es lo que deberíamos tratar de lograr. Bueno, muchas gracias por todas las ideas que han compartido. Creo que ha sido súper enriquecedor. Y me hizo pensar en hartas cosas. Una de ellas es un poco la foto del afiche, que era la selfie, pero que me parece que es tan elocuente, ¿no? Que es lo que uno ve harto, que está de moda sacarse ahora la selfie no con la cara, sino que tapando la cara de los adolescentes. Eso está como muy vigente. Y ahí, en relación a eso, quería preguntar un poco cómo acompañar los procesos de subjetivación de los adolescentes cuando es bien paradojal, ¿no? Porque se muestran harto los cuerpos, pero dicen tan poco, ¿no es cierto?, de la identidad, de la personalidad, de los gustos, de la espontaneidad. Si uno comparte, ¿no es cierto?, con los adolescentes se da cuenta del predominio de lo estético, pero lo estético vinculado siempre a lo visual. Y yo creo que ese es otro problema, ¿no? Cómo se ha empobrecido la experiencia de lo estético, que yo creo que incorpora la experiencia sensorial completa. Y me parece que un problema de la virtualidad es que el predominio es visual y auditivo, quizás. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Y el resto de los sentidos queda, como decía Constanza,
bastante fuera, ¿no es cierto?, es bien parcial la experiencia. Entonces, bueno, me parece que por ahí hay algo importante como a reflexionar como sociedad, pensar en el concepto de los influencers, ¿no? Que los influencers en realidad nosotros le damos el poder o el espacio a los influencers. Entonces, quizás también una pregunta para nosotros como sociedad, ¿no? ¿Cuánto espacio, cuánta vigencia, cuánto poder le damos a esas expresiones, por un lado? Y me siento como muy responsable también, ¿no? Uno mismo con el celular, diciéndole a los hijos que no, pero uno ahí está con el Instagram, en el scroll, sin darse cuenta muchas veces. Pero quizás también preguntar, ¿no? Y también como mamá, ¿cómo acompañar la subjetivación de los hijos en una época en que hay tan poco lugar para la espontaneidad y para lo diferente? Creo que ese es otro problema. Estas selfies son un copy-paste impresionante, o sea, todas las caras con el misma ropa, los hombres como las mismas posturas, y creo que se ha ido perdiendo algo de la individualidad y algo también del propio como sentir el placer y el padecer, ¿no? Como algo más subjetivo en cómo se van relacionando los niños y los adolescentes con esas experiencias internas. Yo creo que hay mucho miedo a sentir, y está todo esto en algo mucho más del lado de un maniquí, de algo bidimensional, donde queda empobrecida la experiencia subjetiva. Entonces creo que ahí tenemos un desafío enorme, no sé, nos podrían compartir. Una súper pregunta, porque tendría que decirte que acompañar a la subjetivación en el desarrollo de un adolescente es una tarea de vida. Yo pienso que eso parte muy temprano, desde que las mujeres tienen guagua, adentro, para adelante. Y me parece a mí que esto es una cosa que yo digo harto a los padres de niños pequeños y adolescentes. Uno le enseña más a los hijos con lo que hace que con lo que dice. Entonces, si la mamá está en el iPad el día entero, haciendo todo tipo de cosas muy útiles probablemente, ¿cómo le prohíbes tú al niño que no tenga celular a los 7? Me encuentro que eso es súper importante. Entonces, uno hace muchas cosas que los niños asumen como que así es la realidad. Y yo creo que ahí uno está haciendo algo que es bien, podemos pensar contradictorio, porque le estás diciendo a un niño, esto es malo, pero yo lo hago y como soy adulto tengo derecho. Entonces, yo pienso que el problema de la subjetivación tiene que ver con preguntarse como padre, ¿qué es lo que yo quiero transmitirle a mi hijo, verbal y no verbalmente? Como la vida es rápida y uno hace y vive sin estarse preguntando eso, yo creo que hay que asumir que uno la va a embarrar mucho y va a tener que reparar mucho. La Joyce McDougall decía que la primera tarea de una guagua es sacarse el inconsciente de los padres que se le pone en el minuto que la mujer se embaraza. No, este niño va a ser pianista, este niño va a ser tenista, esta niñita va a ser bailarina. Y antes de sacarle eso a la pobre que no quiere ser bailarina, quiere jugar fútbol. Yo creo que es una tarea que es personal, que tiene que preguntarse quién es uno, a ver qué le va a transmitir al otro. Pero eso es de la vida, creo yo. Yo creo que con los papás viejos uno también aprende mucho. Y la misma línea de lo que dice Constanza respecto a la construcción de la imagen corporal, lo que los padres, pero particularmente las madres, cuando estamos pensando en el ejemplo de las niñas, decimos sobre nuestro cuerpo o hacemos respecto a nuestro cuerpo, le da mucha información a nuestros hijos. Si uno como mamá está todo el rato quejándose, mira mi rollo, no puedo usar esta falda porque me hace ver muy gorda, no voy a salir porque tengo que estar haciendo dieta y allá voy a comer algo interior, no sé, tantas infinitas cosas que decimos, ciertamente sin querer, le estamos dando un mensaje a nuestros hijos. Hay un video muy bonito de Dove, tiene muchas campañas que tienen que ver con la construcción de la imagen corporal. Y hay un video donde separan a las madres de las hijas y le preguntan a las madres qué te gusta y qué no te gusta de tu cuerpo. Y luego le preguntan a las niñas qué te puedo decir, menores de 9 años probablemente. Y es muy interesante ver cómo las niñas repiten casi lo mismo que dicen sus madres. Si las madres encuentran que sus piernas son muy gordas, las niñas también se encuentran las piernas gordas. Otra mamá que dice, lo que más me gusta de mi cara es que estoy siempre sonriente. Y la niña, ¿qué es lo que dice cuando le pregunta qué es lo que más te gusta de tu cara? Es que mi cara está siempre sonriente. Es muy interesante ver cómo las niñas repiten exactamente lo que nos escuchan a decirnos a nosotros. Entonces, tenemos un tremendo rol como madres, pero como tías, como amigas, como abuelitas, como lo que sea, como cuidadoras de los niños respecto a lo que decimos y que eso llega a sus mentes.
Gracias, damos fin a las preguntas. Queremos agradecerle a Connie, Marta y Karen. Gracias.